Bueno, señores, le tenemos una primicia, al menos que ya la hayan escuchado. La ignorancia no es evidencia. Entonces, empezamos con la primera pregunta, y esa nos la pusieron desde el inicio del programa, y nos pregunta Brian Steven, dice: Daniel, ¿nos podrías dar un ejemplo de un argumento muy sencillo para exponer el diseño inteligente? Si te dicen a ti, Daniel, un argumento sencillo para exponer el diseño inteligente, ¿cuál sería? Bueno, hay varios. A mí me gusta, por ejemplo, el de la cascada de la coagulación, ¿cierto? Cuando uno se corta y se abre una herida, para que se dé esa coagulación, eso se le conoce como una cascada. Son una serie de proteínas, una detrás de otra, ¿sí? Que tienen que agruparse para formar lo que nosotros llamamos comúnmente la costra, que se forma, digamos, en la piel, ¿cierto? La probabilidad de que esas proteínas se junten una detrás de otra por azar, pues es básicamente nula. Entonces, tendríamos que tener un diseño preestablecido para que esas proteínas en una cascada puedan formar ese coágulo que nos protege pues contra las heridas. Eso es un ejemplo muy sencillo, y hay muchos ejemplos de diseño. El que habló el doctor Juan del flagelo, el ciclo de la glucosa, es un ejemplo muy sencillo de diseño inteligente, ¿cierto? El ciclo de Krebs, son ejemplos que están en la célula, prácticos, y que difícilmente alguien te va a poder demostrar que eso se dio por azar. Pues es muy, muy difícil demostrar el azar en ese tipo de modelos. El proceso de coagulación no es un proceso diseñado. Sabemos muy bien cómo evolucionó, y he aquí un documento científico que lo explica, de muchos. Con relación al ciclo de la glucosa y de Krebs, lo explicamos muy bien en el video anterior, así que no lo voy a repetir aquí. Algo que sí voy a responder, aunque ya lo haya respondido innumerables veces en el pasado, es esto de que al azar, de que ocurran esas cadenas al azar. Nada en química ocurre al azar. Todo ocurre siguiendo leyes de la química. No es al azar. Esta gente está tan metido con lo de información y diseño, y peor aún un biólogo, como que se le ha olvidado que la base de la molécula de ADN es bioquímica. Química tiene leyes con las cuales los elementos interactúan. No es al azar. Además, porque si fueran evolutivos, no podrían estar en distintos momentos para llegar a su fin. Me hago entender, el flagelo, todas las proteínas que forman el flagelo tienen que estar juntas en un mismo tiempo, en el mismo momento, para que el flagelo funcione. No podría haber llegado a formarse ese flagelo con una proteína detrás de otra con pequeños cambios, porque no funcionaría. Ahora, sobre el Bacterium flagelo, que se me olvidó tratarlo en el video anterior, vamos a exponerlo en este. Esto del flagelo no es más que el argumento de Michael Behe y el otro Dembski de complejidad irreducible. Argumento que ha sido destruido en miles de documentos científicos revisados por pares publicados en las últimas 2 décadas. Muchos de estos demuestran cómo a este Bacterium flagellum, si le quitan la parte de la cola completa, el flagellum, sirve otro propósito. Hay bacterias que utilizan ese mismo sistema reducido para inyectar su material genético en células que infectan. O sea que si le quitan el flagelo, su función es la de una jeringuilla. A ellos también les gusta mucho utilizar el ejemplo de la trampa del ratón, de que si se le quita cualquier pieza deja de funcionar. Bueno, por ahí hay también muchísimos documentos publicados por pares donde explican fácilmente cómo pudo evolucionar una trampa de ratones utilizando la síntesis evolutiva moderna. Así que no hay excusa para este doctor en biología. Los documentos están ahí. El que él no sepa que existen estos documentos y aún así utilice estos argumentos es muestra clara de su ignorancia del tema, por más PhD y doctorado que tenga. En una magnífica estructura, consideren el ingenio de diseño detrás de las grandes y complejas moléculas como el ADN. El ADN contiene el cianotipo de toda la vida y es el mecanismo más denso del almacenaje de información conocido en el universo.
Por ejemplo, la cantidad de información contenida en un volumen de ADN del tamaño de una cabeza de alfiler llenaría una pila de libros 500 veces más alta que la distancia de la Tierra a la Luna. El código de programación y el diseño de un sistema tan increíble indican a un diseñador sumamente inteligente. Para mí esto prueba que en el estudio del ADN está involucrado Dios. El ADN es un sistema de almacenaje de información muy poderoso y masivo. De hecho, el ADN que compone nuestros genes realmente son libros de información leídos por un sistema de lenguaje. Es absolutamente fenomenal y hoy en día los científicos saben que el lenguaje es un código que solo viene de la inteligencia y la información solo viene de la información. En cambio, nadie ha visto a la materia generar un código por sí sola. Nadie ha visto que la materia por sí misma dé información. Y cuando uno mira el ADN, este realmente grita: en el principio Dios creó el universo. Que la materia no dé información. Otro ejemplo que he utilizado muchas veces es el de las nubes. Si usted ve una nube gris, esa nube le está dando información. Viene digitalmente, números y ceros, o las nubes son un dispositivo de memoria USB ahora que tienen esta información. No, nubes grises indican que viene lluvia. Por lo tanto, las nubes tienen información. La misma analogía aplica al ADN. Nos da información, pero no es un dispositivo de almacenamiento, ni es información digital, ni nada por el estilo. Extraemos información química de la molécula. Eso no implica diseño, ni tampoco diseñador. Ahora vamos a ponerle un clip donde se explica claramente qué es el ADN. Esto lo encontré en el internet y me pareció excelente la explicación. Ácido desoxirribonucleico está formado por nucleótidos, que son sus componentes fundamentales de esta molécula. Esos nucleótidos, a su vez, están formados por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Hay 4 posibles bases nitrogenadas en el ADN y esas son adenina, timina, citosina y guanina, como pueden apreciar en esta imagen. Estos nucleótidos en el ADN se van pegando unos sobre los otros a través de uniones químicas específicas y forman una de las hebras del ADN. El ADN está compuesto por 2 hebras complementarias entre sí. Esta complementariedad de bases en el ADN se debe a la estructura química de sus bases nitrogenadas, dado que adenina solo puede unirse con timina y citosina con guanina. Por lo tanto, sabiendo la estructura de una de las hebras del ADN, puedo predecir cómo va a ser la hebra opuesta, la hebra complementaria, dado que si tengo A acá, voy a tener T enfrente, y si tengo C acá, voy a tener G enfrente. En la complementariedad de bases, las uniones entre las bases nitrogenadas mantienen unidas a las hebras entre sí, como formando los escalones de una escalera. Las barandas estarían formadas por el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato. Es decir, el ADN humano, nuestro ADN humano, está hecho en un código, está compuesto por adenina, citosina, guanina y tiamina. Y estos ácidos, ¿vale? Lo que hacen es un código de 10, 5, 6 y 5. Exactamente el mismo código que Yod-He-Vah-He, el nombre de Dios. No sé cuántas veces en algunos de mis videos o directos voy a tener que repetir que el ADN no es un código, que este no tiene propósito ni estadística, no es un programa, no son instrucciones, no es información, ni tampoco es diseñado inteligentemente, mucho menos un dispositivo de almacenamiento de datos. Todas estas son analogías utilizadas por la retórica para explicar su funcionamiento de una forma que la gente común y corriente entienda. Pero lo que describe correctamente qué es el ADN es que no es más que una molécula compuesta por elementos químicos, y estos reaccionan entre sí obedeciendo leyes químicas claras.
Eso es todo, no hay más nada. Pero a pesar de que esto está claro para todo aquel que conoce un poco de biología, seguimos recibiendo a diario por aquí, por YouTube y otras formas de comunicaciones electrónicas, los creyentes de cualquier tipo de denominación de creencia, mayormente de estos del lado fundamentalista de las creencias, que usualmente quieren negar la realidad de la evolución y la teoría científica que le apoya. Una y otra vez utilizan argumentos muchas veces similares o parecidos al argumento teleológico. Aquel del argumento por complejidad, argumento de diseño, argumento del reloj y relojero y el argumento del ajuste fino. Todos son argumentos teleológicos. Y muchos de ellos vienen basados en la idea de que tiene que haber diseño porque el ADN es un código súper complejo, un programa de computadora que no pudo haberse generado por sí solo y que tiene trillones o terabytes de información almacenados. Así que cuando usted escuche que la vida es tan compleja, tan detallada, tan finamente ajustada, con propósitos específicos, que debe por obligación haber sido hecha o creada por un diseñador súper inteligente, sépase que ese argumento, cambiándole ciertas cositas, es el mismo. Complejidad, diseño, reloj, ajuste fino, pintura, carro, la belleza del universo, todos son teleológicos. Y es la misma mierda con envoltura diferente. Y no ha cambiado en miles y miles de años. Es el mismo argumento que usaron en la antigüedad aquellos creyentes o chamanes o sacerdotes o gente parecida cada vez que caía un rayo, que se sentía un temblor de tierra, que veíamos un eclipse o aparecía un arcoíris. Pero hoy sabemos los procesos que intervienen en esos eventos y no decimos que hay un diseñador detrás de ellos. Hoy también sabemos que hay detrás de la diversidad de la vida. Evolucionamos, nos adaptamos y hay una teoría que explica cómo esto ocurre, la síntesis evolutiva moderna. Así que de una vez por todas, y al igual como hicimos cuando caía un rayo, debemos detener, criticar y tal vez en algunos casos ridiculizar estos argumentos estúpidos. Y es que muchas de estas personas que utilizan estos argumentos aparentemente no se dan cuenta de los problemas graves que tiene. Porque si vemos un reloj, ¿qué nos dice esta pieza del relojero? Si descubrimos un ajuste fino en el universo, ¿qué nos dice este ajuste de quién ajustó las cosas? Nos dice algo sobre cuál fue el motivo de tal creación o diseño. Nos dice la raza o etnia del diseñador. Nos dice su pensar sobre otras cosas fuera del reloj. Nos dará prueba que este diseñador es todopoderoso o que tiene otros poderes aparte de ser relojero. No, no dice nada de eso. Sin embargo, estos locos utilizan estos argumentos para decir que existe un diseñador, que existe un creador, para luego abocarse a darles una cantidad grandísima de características que tal conclusión no ofrece. Adicionalmente, podemos agregar otro clavo a este ataúd, asumiendo que exista tal diseñador. Un diseñador que diseña cosas complejas no puede ser simple. El argumento a favor de la pluralidad es mejor explicado por nuestro amigo Aristarchus X en su canal. Vaya a verlo y regrese, y mientras esté por allá, suscríbase a su canal. Un diseñador complejo está hecho de partes simples, por lo tanto, tuvo que ser diseñado. ¿Quién hizo tal diseño? Y si me dice que para los dioses la creación de cosas complejas no aplica, bueno, esto es una falacia de petición especial. Si usted quiere correr con ella, dele para allá. Este argumento no tiene significado ni sustancia, no puede ser falsificado, no puede ser experimentado o replicado, no hace predicciones algunas, simple y llanamente es un argumento por ignorancia. ¿Y saben qué? La ignorancia no es una prueba de nada.